Islandia. El continente de la cultura. Sintonía que indica que entramos en tiempo de tertulia. Hoy es el tiempo de las humanidades, temas de humanidades con los que hablamos con gente de Eusko Ikaskuntza. Ya sabéis que desde 2006 la Sociedad de Estudios Vascos está presente en la programación de Radio Euskadi. Son ya 9 temporadas en las que ininterrumpidamente se viene hablando de temas científicos, sociales, históricos y culturales, temas relacionados con el pasado y también con el futuro, temas de ciencias y de letras con un enfoque siempre divulgativo. En esta nueva campaña Eusko Ikaskuntza se va a sentar quincenalmente, como pasó en la anterior, en Islandia, y otra vez de la mano de Juan Aguirre. Hola Juan, hola Quique, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, y es un placer fondear nuevamente aquí en estas costa de Islandia, que es como nuestra Itaca, por ir enlazando con el tema de hoy, ¿verdad? Sí, señor, sí, efectivamente. ¿Qué tal ha ido el verano? Bien, ¿no? Supongo. Bien, muy bien. Bueno, en este primer espacio de la nueva temporada vamos a conversar sobre un tema de la máxima actualidad social, de la inmigración, pero de la inmigración no desde su vertiente legal, demográfica o económica, como es frecuente, sino sobre sus aspectos emocionales, que son mucho menos conocidos. Más que de la inmigración, trataremos, por tanto, de los emigrantes y de cómo sus difíciles circunstancias de vida afectan a la salud mental de ese colectivo. Nuestro invitado es autor de un concepto que ha entrado en el lenguaje científico de los profesionales de todo el mundo que trabajan en la salud mental de los inmigrantes, el síndrome de Ulises. Con este nombre se define un cuadro de síntomas y de signos que manifiestan algunas personas desplazadas al afrontar los riesgos y las adversidades de la inmigración. Tuvo la idea de bautizarlo así en recuerdo a Ulises, el protagonista de la Odisea, el gran poema sobre la inmigración, por decirlo de alguna manera, compuesto hace 3000 años por Homero, y como una manera de reivindicar el humanismo de la edad clásica que, a su entender, hoy se está perdiendo en nuestra vieja Europa. ¿Quién es nuestro invitado, Juan? Pues nuestro invitado es Joseba Atxotegi Loizate, el doctor Atxotegi, que es natural de Durango, donde cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Jesuitas. Estudió en Barcelona, pero se doctoró en medicina por la Universidad del País Vasco y se especializó en psiquiatría en la Universidad de Barcelona, en la cual precisamente imparte como profesor titular la materia de psicopatología evolucionista. Entonces, el doctor Atxotegi, desde la década de 1980, trabaja sobre la salud mental de los inmigrantes en Cataluña, ¿no? Y bueno, pues por este empeño ha sido reconocido internacionalmente. Tiene galardones como el Premio Solidaridad del Parlamento catalán o la Medalla José Chávez, otorgada por las asociaciones de inmigrantes hispanos de California. Y además es secretario general de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y bueno, luego además el doctor Atxotegi es conocido porque en el ámbito de aquí, como tú y yo, Quique, de los medios de comunicación, pues viene desarrollando unas labores muy interesantes de difusión y de divulgación sobre temas de salud mental. Pues vamos a darle la bienvenida, doctor Atxotegi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Encantado de colaborar. Desde hace más de 30 años en contacto directo con la población inmigrante en Barcelona, ¿cuál ha sido la evolución que Joseba Atxotegi ha observado en lo que se refiere a su salud mental? Bien, pues yo creo, en la línea de lo que ya señalabais, que la situación de los inmigrantes a nivel emocional se ha ido haciendo cada vez más complicada, más difícil, porque cada vez hay más barreras, cada vez hay más muros, más obstáculos para la migración, y esto lógicamente pues pasa factura a nivel emocional. Buenas tardes, Joseba. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Un placer una vez más poder charlar este rato sobre este tema apasionante. Bueno, entonces, aquí a uno se le ocurre, retomando el tema de Ulises, de la Odisea, ¿verdad?, que en sus aventuras y en sus desventuras sabemos que el héroe tuvo la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, y uno se pregunta, los Ulises de nuestros días, los que llegan en patera o que cruzan la valla de Melilla, tienen sus ayuda, tienen sus Ateneas, si no divina, por lo menos humana, ¿reciben suficiente apoyo? Bueno, desde luego sería necesario más, pero sí que es cierto que hay también muchas personas, muchas asociaciones que les ayudan, que tienen presente estas dificultades que padecen los inmigrantes, pero son tan grandes las adversidades, son tan grandes las dificultades. Imaginemos pues familias rotas durante años, gente que vive asustada, gente que vive insegura, que no tiene acceso prácticamente a oportunidades de ir adelante. Todo eso lógicamente es muy duro, y los seres humanos al final pues tenemos un límite de resistencia. Precisamente usted participa de una cosa que se llama la red Atenea, ¿no?
Bueno, esta es una organización que creamos el año 2010 en un congreso que organizamos en Barcelona desde la Asociación Mundial de Psiquiatría, y de alguna manera al encontrarnos debatiendo colegas de todo el mundo sobre estos temas, sobre el síndrome de Ulises, sobre estas realidades, pues nos pareció que era una buena idea coordinarnos y de alguna manera, como dice el lema de la propia Red Atenea, dar respuestas globales a problemas globales. Es decir, los problemas son tremendos, nos afectan a todos en todo el mundo, pero ¿por qué no podemos darles también respuestas uniéndonos todos, colaborando? Y este es el origen de la Red Atenea. Precisamente acabamos de hacer ahora otro congreso también en Madrid, y realmente pues vemos que va muy bien trabajar conjuntamente porque da mejores resultados, y también a los propios profesionales pues nos anima, ¿no? Porque eso de trabajar solo en un rincón al final te produce un cierto burnout, ¿no? Un poco el síndrome del quemado que a veces también padecemos los profesionales. Ya hemos dicho antes que el doctor Achotegui acuñó el concepto de síndrome de Ulises, que es un concepto que ahora se emplea en todo el mundo, y lo acuñó observando que en algunas personas se manifestaban ciertos síntomas asociados al duelo migratorio. ¿Qué entendemos o debemos entender por duelo migratorio? Bueno, el duelo migratorio sería el lado complicado de la migración. La migración es un cambio vital muy amplio, tiene muchos elementos, pero tiene un lado de dificultad, de sufrimiento. Yo lo tengo descrito en que hay 7 duelos en la migración, 7 grandes áreas en las que se tiene que hacer un proceso de cambio, pero además este cambio muchas veces se vive en circunstancias muy difíciles. Es decir, no es lo mismo llegar, pues no sé, a la costa de Andalucía en un yate que en una patera, ¿no? Entonces, claro, si se vive este duelo migratorio que ya todo el mundo vive al cambiar de país, de lengua, de cultura, si se vive en situaciones extremas, lógicamente pasa factura a nivel psicológico. Y una palabra clave, creo, para entender el síndrome de Ulises es estrés, ¿verdad? El doctor Achotegui lo utiliza, como que lo explica muy bien en su libro también, sobre los estresores de los inmigrados, que son estos síntomas. Ordinariamente, cuando hablamos de estrés nos parece algo muy común y asimilable a la vida moderna. Sin embargo, usted alerta de que el estrés es un factor básico en salud mental. Es una cosa seria. Sí, a ver, en realidad los términos estrés y duelo están más relacionados de lo que a veces se suele plantear. De suyo, el duelo sería pues un estrés intenso, prolongado, que afecta profundamente, y el estrés es algo pues que se vive en muchos momentos, digámoslo así, como más momentáneamente, y tal como dices, Juan, pues que tiene repercusiones evidentemente sobre la salud mental. Pero es que el duelo ya es un estrés con mayúsculas, es un estrés que, como hemos comentado, afecta a la propia estructura de la personalidad. Por lo tanto, es mucho más relevante, y no digamos el duelo extremo, porque en realidad el síndrome de Ulises es un duelo extremo del inmigrante, es decir, es un estrés elevado ya a no sé cuántas potencias. Uh-huh. ¿Y cuáles son los estresores más habituales entre los inmigrados? Bien, sobre todo hablando de esta población con la que nosotros trabajamos en la Red Atenea, que es inmigración indocumentada, o que aunque tenga documentos no tiene permisos para traer a la familia o vivir en condiciones en el país de acogida, los estresores más importantes son la ruptura familiar. Hoy hay muchísimas leyes que impiden que las familias se reúnan, y eso afecta muy profundamente a nivel psicológico. Un padre, una madre separado años de sus hijos pequeños sufre muchísimo, porque hay un instinto que llamamos apego que nos une a las personas, y más a un padre y un hijo. Cuando eso se rompe, realmente afecta de manera muy profunda. En segundo lugar, hay una ausencia radical de oportunidades para esta población. No es que el ascensor social se haya estropeado, es que lo han arrancado de cuajo. Y luego nos encontramos también con que últimamente se ha convertido emigrar en un delito, algo que no había ocurrido nunca. En la historia de la humanidad, los humanos hemos viajado por todo el planeta. La propia historia de la humanidad es una historia de las migraciones. Hoy esa historia sería imposible, porque el mundo cada vez está más lleno de muros, de barreras, de fosos.
Y esto además está afectando ya a todo el mundo. Los propios jóvenes españoles que quieren emigrar a otros países se encuentran ya con esos fosos. Hay inmigrantes españoles sin papeles en Latinoamérica. Esto parecía hace unos años que era un tema pues de africanos, ¿no? Pero en el mundo actual cada vez hay más barreras y posiblemente esas barreras se incrementarán. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy importante y que nos puede afectar a todos. No es un problema de la lejana África. Y de manera que tenemos estos inmigrantes en situación extrema que básicamente, corríjame, son los que lógicamente los que están sin papeles, los ilegales, los que están o los que tienen papeles pero están socialmente excluidos, lógicamente. Manifiestan una serie de signos, una serie de síntomas característicos, y además usted, doctora Ochetegui, dice que empezó a elaborar el concepto síndrome de Ulises, bueno, como ya ha dicho antes Quique, a la observación de estos síntomas concretos que se repiten, que son característicos. Uno de ellos, esto me llamó la atención, es el dolor de cabeza, que es tan común que dice usted que ya lo denominan ya inmigraña. Sí, bueno, la verdad es que es uno de los síntomas más importantes, ¿no?, del síndrome de Ulises. Y es cierto, ¿no?, realmente tanto escribir migraña de los inmigrantes, pues se me ocurrió decir inmigraña, ¿no? Y que es curioso porque las dos palabras, migración y migraña, tienen la misma raíz, ¿no?, a nivel lingüístico. Es decir, que algo tendrán en común, ¿no? Emigrar pues ha dado dolores de cabeza siempre, ¿no?, y más ahora. Y ese inmigrante que Joseba Achotegui nos describe sufre abatimiento, suele caer en la tristeza. Sin embargo, no son personas con tendencia a la depresión o a tener pensamientos autodestructivos, ¿no? Exacto, ese es el punto central del síndrome de Ulises, que no es una enfermedad mental, que no es un trastorno mental, porque estas personas no tienen los síntomas básicos de una depresión, que es el deseo de morirse, el no querer hacer nada, el no interesarse por nada. Todo lo contrario, estas personas son capaces de ir a buscar un trabajo a 20 kilómetros a pie. Es decir, son personas sanas, pero que se encuentran en una situación extrema. Y a mí me preocupa que la psiquiatría actual está tendiendo a medicalizar lo que es el duelo, el estrés, y muchas veces estos inmigrantes son diagnosticados como enfermos, como depresivos, cuando en realidad son hombres sanos que se encuentran en una situación extrema. Y puesto que no es una enfermedad el síndrome de Ulises, sino un cuadro de estrés muy intenso, como nos acaba de describir, sí, y que lógicamente no tiene por tanto una solución farmacológica, ¿cuál es la forma de intervenir? ¿De qué modo ustedes ayudan a estos Ulises de hoy en día? Bueno, yo creo que en primer lugar, tal como estamos intentando hacer ahora, pues haciendo entender pues a toda la población que existe esta problemática y que se ha de tener una perspectiva pues humana, humanística, ¿no?, respecto de estos temas, pero ya a nivel más técnico, digamos, de los profesionales de todas las áreas de asistencia. Como no es un trastorno mental, la intervención no tiene por qué ser una intervención con medicación o con psicoterapia o con procedimientos que van dirigidos a las personas que tienen trastornos mentales, sino que la intervención es fundamentalmente psicoeducativa, es decir, ayudarles a que encuentren mayores recursos dentro de ellos para afrontar el estrés, y por otra parte psicosocial, es decir, buscarles elementos en la sociedad que les ayuden a estar mejor. Por ejemplo, pues ofrecerles una red de apoyo, contactos, orientación a nivel legal. Todos esos aspectos son muy importantes cuando uno está en una situación tan difícil. Son casi como ayudantes sociales, de alguna manera, hacen una labor social, básicamente. Sí, está más en el área, como tú dices, psicosocial, que no en el área médica. Lo que pasa es que, claro, hay un riesgo de que una persona que vive una situación tan extrema durante tanto tiempo pueda acabar enferma. Lo que más vemos son inmigrantes que pues pueden acabar en el alcoholismo, pueden acabar en adicciones, porque, claro, un ser humano viviendo contra la pared tanto tiempo, pues puede salir de cualquier manera, ¿no? Ya, esto, y una cosa más, Quique, descubrí que el doctor Ochetegui estaba investigando sobre el tema de las nuevas tecnologías, cómo afectan a los inmigrantes, si produce más confusión el hecho de tener relaciones virtuales con su familia o eso les ayuda. Bueno, este es un tema, como dices, que lo estamos investigando. Tiene un lado positivo porque, evidentemente, pues es a través de Skype, pues ver a tu familia, a tus hijos, ayuda, pero hay que saber manejar esas nuevas tecnologías. Nosotros, recuerdo un grupo de mujeres bolivianas que
que trabajábamos con todo esto, y muchas de ellas decían, es que luego me quedo peor, ¿no? O es que al final estoy intentando como controlar la vida de mi hijo que está allá en América, ¿no? Y acabamos en una situación difícil, ¿no? A nivel de relación afectiva, ¿no? Es decir, son buenas, pero se han de saber entender, se han de saber manejar, y todos hemos de acostumbrarnos a utilizarlas. A mí me gustaría saber una cosa. Ya sé que responder a esta pregunta igual es un poco complicado. ¿Cuánto dura el duelo migratorio? O dicho o preguntado de otra manera, sí. ¿El duelo migratorio dura lo que tarda un inmigrante en regularizar su situación? Bueno, a ver, lo que es el duelo migratorio que vive toda persona que marcha de su país de origen, podemos decir que dura toda la vida, porque una persona nunca se acaba de adaptar del todo a un lugar diferente del cual ha crecido, porque son diferentes los olores, los colores, la lengua, todo eso, por mucho que un inmigrante se adapte, nunca se adapta del todo. Es decir, el duelo migratorio es un duelo que dura toda la vida. Es más, los propios hijos de los inmigrantes también viven entre dos culturas y continúan el duelo migratorio. Ahora, una cosa es, como decíamos antes, el duelo migratorio, y otra, el duelo migratorio extremo, que es del que hablamos al hacer referencia al síndrome de Ulises. Es decir, el duelo migratorio lo vivimos todos los que hemos salido de nuestra tierra de origen. Ahora, una cosa es ir a un lugar en el que puedes vivir, en el que puedes desarrollarte como ser humano, y otra cosa es vivir pues acosado, asustado, sin oportunidades, solo, un poco como en la Odisea. Eso realmente es muy diferente. Además, perdona Juan, además el emigrante siempre añorará Ítaca, pero cuanto más tiempo pase, el regreso a Ítaca será muy difícil, porque la Ítaca de la que partió ya no será la misma, claro. Exacto, ha cambiado. Incluso en la propia Odisea vemos que Ulises, cuando vuelve, los pretendientes han quitado la casa. Claro, sí. Es una historia muy clara, ¿no? De que el tiempo fuera pues afecta también a la situación del país de origen. Y en este congreso que hubo esta pasada semana, que yo seguí por internet, alguien planteaba al doctor Achotegui el hecho, claro, ahí había investigadores sobre este tema de Japón, de Perú y de Europa y de todas partes. Ya alguien planteaba, bueno, y estos jóvenes ahora que están emigrando a Europa en busca de oportunidades, ¿pueden llegar a padecer, preguntaba, un síndrome de Ulises, aunque sea de baja intensidad? Bueno, sí, yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Es decir, dependiendo del grado de dificultades que se vayan poniendo a estos españoles que están emigrando ahora, europeos que están emigrando, pues podrá aparecer el síndrome de Ulises. En todo caso, sí que puede aparecer de una manera suave cuando se viven pues circunstancias difíciles, como viven muchos jóvenes que han emigrado a Alemania, a Suiza, y se encuentran pues con que, a pesar de ser ciudadanos europeos, pues tienen barreras para poder trabajar, se sienten excluidos. Esas serían formas, digamos, leves del síndrome de Ulises. Esperemos que no llegue el día en el que realmente pues estos jóvenes estén sin papeles, sin derechos, en fin, eso sería terrible. Bueno, a mí alguien me dijo, un poco en broma, yo soy de Bilbao, me fui a vivir a Bayona y durante un cierto tiempo tuve un pequeño síndrome de Ulises. Claro, eso ya sería un poco, de alguna forma, relativizarlo el concepto, ¿no? Todo inmigrante vive un duelo. De alguna manera es el duelo extremo. Claro, es una persona que de alguna manera se sintió desplazada, se sintió fuera de su sitio, ¿no? Eso sería el duelo migratorio normal, porque todo eso, sí. Lo que pasa es que si este amigo que dice en Bayona hubiera estado escondido, sin derechos, sin poder ver a su familia, esos ya son sufrimientos muy muy grandes que por suerte todavía nosotros no tenemos, ¿no? Lo que está claro es que no se pueden poner puertas al campo, y que el problema de la migración es seguramente uno de los mayores retos a los que se enfrenta el mundo moderno, el mundo contemporáneo en la actualidad. Juan, 2 recomendaciones antes de despedirnos en relación a nuestro invitado de hoy. Sí, quien quiera saber más y conocer al doctor Achotegui personalmente, que sepa que va a estar en Bilbao la semana que viene, el jueves precisamente, día 2 de octubre, a las 7:30 en el Hotel Silken Indauchu, y va a dar una conferencia sobre el tema que hoy hemos hablado, emigrar en condiciones extremas, el síndrome de Ulises, organizado por la Sociedad El Sitio de Bilbao, con entrada libre. ¿Y el que quiera saber más sobre el tema? Pues sí, para conocer
Otro aspecto de la línea de investigación del doctor Achotegui, que me parece también apasionante, que es el tema de los trastornos mentales como un enigmático legado de la evolución. Hay una entrevista en el último número de la revista Euskonews de Eusko Ikaskuntza, en el número 689. Y bueno, yo creo que merece la pena leer esta entrevista, sí. Muy bien. Pues doctor Joseba Achotegui, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por su trabajo y por su investigación, por su labor. Pues muchas gracias por haber hablado conmigo. Hasta otra. Hasta pronto. Hasta otra, Agur. Bueno, Juan, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, amigo. Hasta Agur. luego, Agur.